Con un pesar indescriptible, abrimos este espacio en Chismeando con Glamour para expresar nuestras condolencias más profundas y sinceras a todas las familias y seres queridos de las víctimas que han perdido la vida en la devastadora tragedia que ha sacudido a Valencia. La noticia ha impactado a toda España. 637 cuerpos han sido hallados en un estacionamiento, víctimas de una tormenta que no mostró piedad, de una fuerza descontrolada que arrasó con todo y dejó un rastro de destrucción y muerte en su camino. Este dolor compartido, que no tiene fronteras ni límites, se extiende a través de cada rincón de nuestra sociedad, recordándonos la vulnerabilidad y el valor de cada vida perdida. Cada uno de esos 637 cuerpos representa una historia, un hogar, una familia que ha sido rota, y una pérdida que deja una herida abierta en la conciencia de todo el país. Este vídeo está dedicado a ellos, a las familias que enfrentan este dolor inimaginable, y a todos los que han sido afectados de una u otra forma por esta tragedia que parece no tener fin. Nos unimos en su duelo, compartimos su luto, y desde aquí queremos recordarles que no están solos, que su dolor es el dolor de todos. Hoy traemos a ustedes detalles desgarradores de lo que realmente sucedió, una realidad que pocos medios se han atrevido a contar con transparencia, y que revelará lo que no se dijo y lo que se oculta bajo esta inmensa tragedia. La Dana, la tormenta que al principio se percibió como un fenómeno meteorológico más, una de esas tormentas intensas que se esperan cada temporada, rápidamente mostró su verdadero rostro. Se transformó en una fuerza devastadora, un monstruo de agua y viento que arrasó sin clemencia, avanzando como una ola de destrucción imparable que dejó tras de sí un panorama desolador. No fue simplemente una tormenta, fue una tragedia sin precedentes que convirtió pueblos enteros en mares de lodo y agua, y que privó a personas de sus hogares, sus pertenencias, e incluso de la esperanza. Valencia, una región acostumbrada a soportar fenómenos climáticos extremos, no estaba preparada para el alcance de esta catástrofe. Pero, ¿fue realmente solo la naturaleza la culpable de todo este dolor? En medio de esta tormenta, otra tormenta, igual de intensa pero silenciosa, estaba ocurriendo. La Policía Nacional, agotada y frustrada, ha decidido alzar la voz para contar lo que nadie más ha contado. Lo que estamos por revelar expone errores humanos, decisiones erradas, y una serie de negligencias que en momentos críticos pudieron haber cambiado el desenlace. Esta historia, según los mismos agentes, es una mezcla de lo inevitable y de lo evitable, de lo que no pudo controlarse y de lo que podría haberse hecho para salvar muchas vidas que hoy ya no están. Desde el primer impacto de la tormenta en la región, las autoridades dieron señales de no estar preparadas para enfrentar la magnitud del desastre que se avecinaba. Mientras las lluvias y los vientos arreciaban, muchos vecinos se encontraron atrapados en sus propios hogares, prisioneros del agua y el lodo que invadieron sus espacios sin previo aviso. Familias enteras aguardaban en silencio, llenas de miedo, esperando ayuda que parecía no llegar. Las horas pasaban y la situación empeoraba minuto a minuto, con cada gota de agua que caía y cada metro de terreno que se sumergía en el lodo. Cuando finalmente las fuerzas de emergencia lograron desplegarse, ya era demasiado tarde para muchas de esas familias que lo habían perdido todo. Los testimonios de la Policía Nacional son desgarradores. Hasta ahora, muchos de los agentes habían mantenido en secreto el dolor y la impotencia que sienten al ver que, desde las altas esferas de mando, hubo fallos que podrían haber marcado una diferencia. En sus declaraciones, dejan entrever una serie de errores que pudieron evitarse, y que, de haberse atendido a tiempo, habrían garantizado una respuesta más eficaz y oportuna. Esta historia de abandono, de promesas incumplidas y de ayuda que llegó tarde, no debería haber ocurrido en una situación de emergencia en la que la prioridad debía haber sido salvaguardar la vida de cada persona afectada. Mientras el país observaba imágenes conmovedoras de rescates heroicos, compartidas por redes y medios de comunicación, detrás de estas escenas emotivas se escondía una cruda realidad que pocos conocen: los recursos llegaron demasiado tarde. La policía y otros cuerpos de seguridad aseguran que ya desde el miércoles previo a la tormenta habían encendido las alarmas, advirtiendo sobre la gravedad de lo que estaba por llegar. No eran solo predicciones, tenían información sólida y estaban preparados para actuar, pero necesitaban el apoyo logístico y los refuerzos que nunca llegaron a tiempo. Equipos especializados, como los agentes de subsuelo, capacitados para intervenir en situaciones de inundación extrema, fueron solicitados de manera urgente. Su labor habría sido invaluable en esos primeros días, cuando el agua aún no había alcanzado su punto máximo y muchas vidas podían haberse salvado. Sin embargo, esos recursos no se desplegaron hasta días después, cuando la devastación ya era insostenible y la tragedia irremediable. Para cuando estos efectivos finalmente llegaron,
ya había 637 cuerpos esperando ser rescatados, vidas que se habían apagado en un abrir y cerrar de ojos. Este retraso, según los mismos agentes, es una falla gravísima que deja expuesta una brecha en la capacidad de respuesta ante emergencias de tal magnitud, un fallo que no puede ni debe repetirse en futuras crisis. Si estás siguiendo esta tragedia, si el dolor y la injusticia que se viven en Valencia tocan tu corazón como el nuestro, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en Chismeando con Glamour. Necesitamos tu apoyo para asegurarnos de que cada detalle, cada verdad, llegue a cada rincón de nuestro país, y que las voces de aquellos que ya no están no se apaguen en el olvido. Al suscribirte, te garantizamos que recibirás cada actualización sobre esta y otras historias que afectan a nuestro país, porque creemos en la transparencia y en la importancia de que todos conozcamos lo que realmente está ocurriendo. En medio de esta catástrofe natural, otro desastre, igual de desgarrador, se desató: los saqueos. Personas sin escrúpulos aprovecharon la desgracia ajena y comenzaron a saquear los hogares de aquellos que lo habían perdido todo, irrumpiendo en las viviendas destruidas, llevándose las pocas pertenencias que habían resistido la tormenta. La policía, desbordada y con recursos limitados, intentó detener esta ola de robos, pero la situación superaba sus capacidades. Ante esta crisis, los agentes se vieron obligados a organizar patrullas nocturnas para intentar proteger lo poco que quedaba en pie. Imaginen la desesperación de estos agentes, que no solo debían enfrentar la tragedia natural, sino también la miseria humana que llevaba a algunos a aprovecharse del dolor de los demás. Para las familias, que ya habían perdido tanto, esta situación añadía una capa más de sufrimiento y desesperanza, y sus pocos recuerdos materiales ahora también estaban en riesgo de desaparecer en manos de otros. Ivonne Domínguez, portavoz de Jupol, decidió dar un paso al frente y hablar sobre una realidad que la mayoría desconocía. Según su relato, los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, llenos de voluntad y dispuestos a intervenir, no recibieron la autorización necesaria para desplegarse a tiempo. Desde el primer momento, cuando la tragedia apenas comenzaba a desarrollarse, estos agentes pidieron refuerzos, solicitando más efectivos y apoyo logístico. Desde el minuto 1 pedíamos más efectivos, pero los recursos no llegaron. Nos dijeron que exagerábamos, que mentíamos, mientras sabíamos que había personas atrapadas, familias desesperadas, explica Domínguez, con una voz que refleja tanto frustración como indignación. La desesperación en sus palabras es tangible. Es una mezcla de dolor y enojo, porque saben que mucho del sufrimiento que hoy enfrenta Valencia podría haberse mitigado. Para los policías nacionales, acostumbrados a enfrentar situaciones extremas, esta es una carga emocional y profesional que resulta casi imposible de soportar. No están acostumbrados a expresar este tipo de frustración en público, pero lo ocurrido en Valencia es un golpe demasiado duro, demasiado injusto, como para mantenerse en silencio. Queremos ayudar, pero si no nos dejan, estamos atados de manos, añade, y su mensaje resuena como un grito de auxilio y una denuncia a partes iguales, mostrando cómo el sistema al que sirven ha fallado en proteger a aquellos que más lo necesitaban. Esta tragedia, más allá del desastre natural que la provocó, ha expuesto una serie de fallos y deficiencias en la respuesta de emergencia, deficiencias que, según Domínguez y otros agentes, pudieron haber cambiado el curso de esta historia. Los equipos especializados, incluyendo las unidades de subsuelo que cuentan con maquinaria avanzada y herramientas específicas para enfrentar las situaciones más extremas, debieron haber sido movilizados inmediatamente ante la primera señal de que Valencia enfrentaría una tormenta de esta magnitud. Equipadas con bombas de achique para extraer grandes volúmenes de agua, herramientas para la remoción de escombros y conocimientos específicos en rescate en entornos peligrosamente inundados, estas unidades representan la última línea de defensa ante situaciones catastróficas. Están entrenados para actuar con rapidez y precisión en medio de inundaciones, capaces de rescatar a personas atrapadas en zonas anegadas o de abrir paso a través de áreas colapsadas por el peso del agua y el barro. Sin embargo, estos recursos tan esenciales no fueron desplegados hasta varios días después de que la tormenta había cobrado un número trágico de vidas y había sumido a la región en una crisis humanitaria de proporciones alarmantes. Para cuando estos equipos especializados lograron llegar a las zonas afectadas, la situación ya había superado cualquier expectativa de intervención rápida. La escena que encontraron era desgarradora: calles y plazas sumergidas en agua estancada, vehículos arrastrados por la corriente y amontonados en esquinas, y viviendas cubiertas de lodo y escombros hasta los techos. Las necesidades de rescate, auxilio y limpieza eran tan abrumadoras que el personal se encontró luchando contra una realidad devastadora. Los recursos que tenían a su disposición resultaron insuficientes para hacer frente al desastre,
y el dolor de las familias se multiplicaba al saber que sus seres queridos podrían haber sido salvados si la ayuda hubiera llegado antes. «Esto es un escándalo absoluto», expresaron algunos policías, frustrados y dolidos al ver cómo, desde sus mandos superiores, se minimizó la gravedad de la catástrofe y la urgencia de una acción inmediata. Para estos agentes, cuyo trabajo es proteger y servir a la población, el retraso en la respuesta oficial es incomprensible y una traición al compromiso de salvar vidas. Lo que debería haber sido un despliegue inmediato y contundente de recursos se convirtió en una espera llena de agonía, y hoy, la magnitud de la tragedia es un recordatorio de cómo las decisiones tardías y la falta de previsión pueden transformar una emergencia en un desastre de proporciones mayores. A pesar de la tragedia y de las carencias de apoyo por parte de las autoridades, los cuerpos de emergencia han demostrado un compromiso y una dedicación que va más allá de lo imaginable. Desde el primer momento, han estado al pie del cañón, dejando de lado su propio bienestar para estar donde más se les necesita. Durante cada noche oscura y fría, mientras la Guardia Civil patrullaba las zonas más afectadas para evitar saqueos y proteger a los vecinos que intentaban recuperar lo poco que quedaba de sus hogares, la Policía Nacional trabajaba sin descanso en labores de rescate, enfrentando peligros, agotamiento y una constante escasez de medios. Estas patrullas y labores de rescate se llevaron a cabo a pesar de las numerosas restricciones que les imponía la propia administración, que limitaba el despliegue de ciertos recursos y restringía la movilidad de los cuerpos de emergencia en áreas clave. Para los agentes que vivieron esta tragedia en primera línea, la impotencia ha sido una carga emocional y física que, día tras día, se ha ido acumulando hasta volverse casi insoportable. Estos hombres y mujeres que se formaron para proteger y servir, se encontraron en medio de una catástrofe donde, a pesar de su entrenamiento y su voluntad de ayudar, los limitados recursos y la falta de previsión de sus superiores obstaculizaban cada paso que intentaban dar. Sabían, con la convicción que da el instinto profesional y la experiencia, que podían hacer más, que tenían el potencial y la disposición para arriesgar incluso su propia seguridad con tal de salvar a quienes estaban atrapados en esta pesadilla. Pero a medida que pasaban las horas y los días, la ausencia de equipos suficientes y la lentitud en la toma de decisiones de las autoridades les hicieron ver cómo sus esfuerzos se diluían en el caos y en la desesperación de una población que lo había perdido todo. Las limitaciones logísticas parecían un muro impenetrable, y esa frustración fue un peso añadido a la ya dolorosa labor de asistir en medio de una tragedia de esta magnitud. Para las familias afectadas, la presencia de estos agentes fue un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Muchas de estas personas, ya exhaustas y abatidas, encontraron un apoyo en los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, quienes se convirtieron en el último recurso de ayuda tangible en medio de una devastación que parecía no tener fin. En los rostros de los agentes vieron la empatía, el compromiso y la dedicación que solo alguien realmente dispuesto a servir a su comunidad puede transmitir. La Guardia Civil, patrullando incansablemente las zonas devastadas para proteger a los ciudadanos de posibles saqueos, era el único escudo contra aquellos que, carentes de toda empatía, intentaban aprovecharse de la vulnerabilidad y el sufrimiento de las víctimas. La policía, al borde de sus fuerzas, continuaba trabajando sin descanso, sin contar con los recursos suficientes ni el respaldo administrativo necesario, pero impulsada por un sentido de responsabilidad que les impedía abandonar a la gente que los necesitaba. La situación alcanzó niveles de frustración indescriptibles. Los agentes sabían que, si la ayuda hubiera llegado a tiempo, muchas vidas podrían haberse salvado. Cada minuto que pasaba en espera de recursos adecuados era un minuto en el que familias enteras seguían atrapadas, en el que personas vulnerables seguían expuestas al frío, al hambre y al peligro. La incapacidad de responder de forma adecuada y oportuna debido a decisiones burocráticas y retrasos administrativos fue una realidad dolorosa que estos agentes no podían ignorar. A medida que los días pasaban, el clamor de justicia por parte de las víctimas y sus familias se hacía más fuerte. La gente pedía explicaciones, se preguntaba por qué no se actuó antes, por qué no se previó una respuesta de emergencia que pudiera aliviar, aunque fuera un poco, el impacto de esta catástrofe. Las preguntas eran infinitas, y los familiares de las víctimas merecen no solo respuestas, sino también el reconocimiento de que se cometieron errores graves que exacerbaron el sufrimiento de miles de personas. Cada una de estas vidas truncadas merece no solo ser recordada, sino también que se haga justicia, que se reconozca que hubo fallos en la cadena de mando, que se tome responsabilidad por las decisiones que se tomaron, o que se evitaron tomar, en momentos críticos. Las víctimas necesitan que su historia se escuche y que su dolor no quede olvidado. La promesa de que una tragedia de esta magnitud nunca volverá a repetirse debe ser el motor para que las autoridades,
finalmente, actúen con la premura y la humanidad que la ciudadanía merece. Antes de cerrar este desgarrador relato, quiero invitarte a reflexionar profundamente sobre cada aspecto de esta historia. No estamos ante un simple recuento de hechos o una denuncia vacía. Estamos ante una crisis que ha expuesto las grietas de un sistema que, en su obsesión por cumplir con protocolos y procedimientos, olvidó la rapidez, la empatía y la coordinación necesarias para salvar vidas humanas. Cada minuto en una emergencia de esta magnitud es invaluable. Cada decisión tomada o postergada tiene el potencial de cambiar el destino de una vida, de una familia. Los errores de cálculo y las demoras en la respuesta se traducen en oportunidades perdidas, en puertas que se cierran para aquellos que, en los momentos más oscuros, contaban con una respuesta inmediata y con el apoyo de sus líderes. Esta historia es un recordatorio urgente de la importancia de revisar cada detalle en la cadena de decisiones, de repensar la manera en que respondemos a las catástrofes, y de asegurarnos de que ninguna comunidad, ningún hogar y ninguna vida quede desamparada en los momentos en los que más necesita el respaldo de sus autoridades. Si aún no te has unido a nuestra comunidad en Chismeando con Glamour, te invitamos a hacerlo. Este espacio es mucho más que un canal, es nuestro compromiso de dar voz a quienes han sido silenciados, de honrar a las víctimas y a las familias que hoy enfrentan el dolor de una tragedia inmensurable. Activar la campanita de notificaciones es un pequeño gesto que garantiza que estarás al tanto de cada detalle sobre esta historia y de otras que impactan en nuestra sociedad, porque lo que hemos compartido aquí es solo el comienzo de todo lo que queda por investigar, por desvelar y por denunciar. Por último, queremos escuchar tu voz. Sabemos que esta tragedia ha conmovido el corazón de toda la nación, y que cada uno de nosotros tiene algo que decir, una reflexión que aportar, una idea que compartir. Te invitamos a dejar tus pensamientos y sentimientos en los comentarios, a expresar lo que crees que debería hacerse para evitar que una tragedia como esta vuelva a suceder. ¿Crees que las autoridades deberían asumir la responsabilidad por sus actos? ¿Qué cambios consideras necesarios para que, en futuras emergencias, las comunidades afectadas reciban la ayuda inmediata y efectiva que merecen? Aquí, en Chismeando con Glamour, cada opinión cuenta, cada voz es una pieza importante en esta historia, y juntos, alzando nuestras voces, podemos llevar esta historia aún más lejos, generar los cambios necesarios y hacer que quienes fallaron en su deber respondan ante la magnitud de esta tragedia. Gracias por acompañarnos hasta el final de este extenso y doloroso relato. Sabemos que no es fácil escuchar historias como esta, llenas de sufrimiento y de preguntas sin respuestas, pero también sabemos que es fundamental hacerlo. Es necesario escuchar, comprender y recordar para construir una sociedad más justa, más consciente y más humana. Desde este espacio, nos comprometemos a seguir informando, a seguir investigando y a exigir justicia, sin importar cuán difícil o largo sea el camino. Porque creemos firmemente que la justicia y la transparencia son el único homenaje digno que podemos ofrecer a quienes ya no están con nosotros y a quienes han sufrido en silencio. Nos despedimos con un mensaje de solidaridad profunda para todas las familias que hoy enfrentan este duelo. No están solos. Estamos con ustedes y no dejaremos de luchar para que su dolor no quede en el olvido, para que cada lágrima y cada grito sean escuchados en cada rincón de nuestro país. Nos vemos en el próximo vídeo, y recuerda que juntos, informados, conscientes y unidos, tenemos el poder de construir un futuro mejor, un futuro donde las tragedias como esta puedan evitarse, y donde cada vida humana tenga el valor y la protección que merece. Cada historia cuenta, cada voz importa, y aquí, en Chismeando con Glamour, tu voz también es parte de esta lucha.